Era la Nochebuena de 1931. Lupita estaba tocando fondo. Había perdido su chamba. Su esposo la había abandonado. Las deudas se le venían encima y no le veía la salida. Esa mañana de Nochebuena, sola en su pequeño departamento, Lupita abrió un libro que una amiga le había regalado semanas antes. Era de Florence Scovel Shinn. Nunca había leído nada sobre manifestación. Nunca había escuchado hablar de afirmaciones poderosas. Pero algo la impulsó a abrir ese libro ese día. Y fue ahí donde Lupita encontró la frase, una única frase que Florence llamaba la declaración más poderosa que existe. Una frase que, según Florence, era capaz de manifestar absolutamente todo lo que una persona deseara. Lupita leyó la frase, la repitió en voz alta, y algo cambió dentro de ella. Una esperanza que no existía antes, una certeza que parecía venir de otro lugar. En los meses siguientes, la vida de Lupita se transformó por completo. Un nuevo empleo apareció, mejor que el anterior. Un nuevo cariño surgió, más verdadero que el matrimonio que había terminado. Las deudas fueron pagadas, una a una. Y Lupita se convirtió en una de las seguidoras más dedicadas de Florence Scovel Shinn. Hoy vas a aprender cuál es esa frase. Las palabras exactas que Lupita dijo esa Nochebuena de 1931. Y cómo puedes usarlas para transformar tu propia vida. Pero antes de revelarte la frase, necesito que entiendas por qué funciona. Porque cuando entiendes el mecanismo, el poder se multiplica. Florence Scovel Shinn estudió profundamente la relación entre las palabras y la realidad. Descubrió que ciertas combinaciones de palabras cargan una frecuencia especial, una frecuencia que resuena con las leyes universales del cumplimiento de deseos. La mayoría de la gente habla sin conciencia. Las palabras salen de la boca automáticamente, sin intención, sin poder. Son solo sonidos que se disipan en el aire, pero cuando pronuncias palabras específicas, con intención específica, en un estado mental específico, algo diferente sucede. Las palabras se convierten en afirmaciones poderosas. Las afirmaciones poderosas se convierten en realidad. Florence llamaba a esto la ley de la palabra hablada. Tus palabras son semillas que plantas en el suelo fértil del universo. Y el universo siempre hace que las semillas germinen. Siempre. La cuestión es, ¿qué tipo de semilla estás plantando? Si te quejas todo el tiempo, estás plantando semillas de escasez. Si criticas constantemente, estás plantando semillas de conflicto. Si dudas de todo, estás plantando semillas de fracaso. Pero si hablas las palabras correctas, con la intención correcta, plantas semillas de abundancia, amor y realización. La frase que Lupita aprendió esa Nochebuena es lo que Florence llamaba la semilla maestra. Una semilla tan poderosa que es capaz de generar un bosque entero. No solo una flor, un bosque. Ahora, déjame revelarte la frase. Presta atención a cada palabra, porque cada palabra fue elegida por Florence con precisión quirúrgica. La frase es, lo que es mío por designio divino ahora se manifiesta bajo la gracia y de forma perfecta. Voy a repetir. Lo que es mío por designio divino ahora se manifiesta bajo la gracia y de forma perfecta. Parece simple, ¿verdad? 20 palabras. Una frase que puedes decir en menos de 5 segundos. Pero dentro de esas 20 palabras está codificada toda la sabiduría de manifestación que Florence acumuló a lo largo de décadas. Déjame decodificar cada parte.
lo que es mío por designio divino. Esta primera parte es fundamental. Florence no está pidiendo algo que no es suyo, no está implorando, no está regateando. Está reivindicando lo que ya le pertenece por derecho. ¿Por qué designio divino? Porque Florence creía que cada persona viene al mundo con un destino, una misión, un propósito. Y junto con ese propósito vienen todos los recursos necesarios para cumplirlo. No necesitas conquistar lo que ya es tuyo. Solo necesitas permitir que llegue hasta ti. Es un cambio de perspectiva poderoso. De alguien que está intentando conseguir algo, a alguien que está simplemente recibiendo lo que ya le pertenece. Ahora se manifiesta. La segunda parte trae urgencia. No mañana, no el mes que viene, no cuando las condiciones sean ideales. Ahora. Florence era muy clara sobre esto. El universo responde en el presente. Cuando dices voy a tener o tendré, estás empujando la manifestación hacia el futuro, y el futuro nunca llega. Siempre es mañana, pero cuando dices ahora, anclas la manifestación en el presente. Declaras que este momento es el momento de la transformación. Este instante es el instante del cambio. Bajo la gracia. Esta es la parte que mucha gente se salta, pero que Florence consideraba esencial. Bajo la gracia significa que no estás forzando nada, no estás manipulando, no estás intentando controlar el universo. Te estás rindiendo a la sabiduría divina. Estás diciendo, sé lo que quiero, pero confío en que el universo sabe el mejor camino para dármelo. Estoy abierto a recibir de formas que ni siquiera imaginaba. Esta frase también es una protección. Garantiza que lo que llega hasta ti es genuinamente bueno, que no tiene costo oculto, que no va a traer problemas junto con la bendición, y de forma perfecta. La parte final cierra el círculo. No solo recibes lo que es tuyo, lo recibes de la mejor forma posible, en el mejor momento, bajo las mejores circunstancias. Florence contaba la historia de una mujer que quería desesperadamente un empleo. Hizo afirmaciones poderosas sin incluir de forma perfecta y consiguió un empleo. Pero era en una empresa tóxica, con un jefe abusivo, con compañeros difíciles. Había manifestado un empleo, pero no había especificado que quería un buen empleo. Cuando incluyes de forma perfecta, estás diciendo al universo, confío en tu juicio. Tráeme no solo lo que quiero, sino la mejor versión de lo que quiero. Ahora que entiendes cada parte de la frase, déjame enseñarte cómo usarla correctamente. Florence recomendaba que la frase fuera dicha 3 veces seguidas, en voz alta si es posible, con los ojos cerrados, con las manos sobre el corazón. La primera vez la dices para establecer la intención, la segunda vez la dices para confirmar la intención, la tercera vez la dices para sellar la intención. 3 es el número de la manifestación completa. El momento ideal para decir la frase es por la mañana, al despertar, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de checar el celular, antes de pensar en los problemas del día, mientras tu mente aún está fresca y receptiva. Pero en el día de Nochebuena, la frase gana un poder extra, por la energía colectiva, por las vibraciones elevadas de miles de millones de personas, por el campo de manifestación amplificado que existe en esta fecha. Si estás viendo esto en el día de Nochebuena, estás en el momento perfecto, para ahora mismo. Cierra los ojos, coloca las manos sobre el corazón y repite 3 veces, lo que es mío por designio divino
ahora se manifiesta bajo la gracia y de forma perfecta. Hazlo ahora. Yo espero. ¿Listo? ¿Sentiste algo? Muchas personas relatan una sensación de paz, una ligereza, una certeza que antes no existía. Si sentiste eso, es señal de que la frase resonó contigo. Ahora, déjame contarte más historias de personas que usaron esta frase y transformaron sus vidas. Increíble. La segunda historia es de un hombre llamado Ricardo. En 1936, Ricardo era un vendedor que a duras penas podía pagar las cuentas. Trabajaba muy duro, pero parecía que el dinero se le escurría entre los dedos. Nunca quedaba nada al final del mes. ¡Nada! Un compañero le presentó a Ricardo las enseñanzas de Florence. Ricardo era escéptico, muy escéptico, pero decidió experimentar. Comenzó a decir la frase cada mañana: lo que es mío por designio divino, ahora se cumple bajo la gracia y de forma perfecta. En las primeras semanas, nada pareció cambiar. Ricardo continuó diciéndola, continuó confiando. Y entonces, al tercer mes, algo maravilloso sucedió. Ricardo fue ascendido, así como lo oyes, no porque lo pidiera, no por influencias, simplemente porque el gerente decidió que se lo merecía. El aumento fue del 40%. Impresionante, pero eso fue solo el comienzo. En los meses siguientes, oportunidades comenzaron a aparecer por todos lados. Una inversión que dio un retorno inesperado, una herencia de un pariente lejano, un bono sorpresa en el trabajo. ¡Qué bendición! En un año, Ricardo había triplicado sus ingresos. ¡Triplicado! Y él atribuía todo a la frase que decía cada mañana, la frase que abrió los canales para que lo que era suyo por designio divino finalmente llegara. Un milagro. La tercera historia es de una mujer llamada Sofía. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Sofía estaba desesperada. Su esposo había sido enviado al frente. Ella no sabía si estaba vivo o muerto. Las noticias eran escasas y aterrorizantes. ¡Qué angustia! Sofía encontró consuelo en los libros de Florence y comenzó a adaptar la frase para su situación. En vez de pedir cosas materiales, ella decía: la seguridad de mi esposo es mía por designio divino y ahora se cumple bajo la gracia y de forma perfecta. Ella decía esto varias veces al día, con fe inquebrantable, incluso cuando las noticias del frente eran terribles, incluso cuando otras esposas recibían telegramas informando la muerte de sus maridos, pero ella no perdía la esperanza, y el esposo de Sofía volvió, herido, pero vivo, un milagro. Él contó que en varias ocasiones debió haber muerto, situaciones imposibles de sobrevivir, pero algo siempre sucedía. Un retraso, un cambio de planes, una orden que llegaba en el último segundo, como un ángel guardián. Sofía creía que sus afirmaciones poderosas habían creado un campo de protección alrededor de su esposo, que sus palabras habían alcanzado más allá del tiempo y del espacio para mantenerlo seguro. El poder de la fe. La cuarta historia es más reciente. Es de una mujer a la que voy a llamar Elena para proteger su privacidad. En 2018, Elena estaba en una situación imposible. 3 hijos pequeños, divorciada, sin pensión del exmarido, un empleo que pagaba poco y una pila de deudas que solo crecía. Una verdadera pesadilla. Elena encontró las enseñanzas de Florence en Internet.
y comenzó a usar la frase cada mañana, con desesperación al inicio, después con fe, después con certeza. En 6 meses, todo cambió. El exmarido, que había desaparecido, reapareció y comenzó a pagar la pensión. ¡Qué alivio! Un empleo nuevo surgió, pagando el doble. ¡Increíble! Una tía, que ella mal conocía, murió y le dejó un pequeño departamento de herencia, una bendición del cielo. Elena se mudó al departamento con sus hijos. Dejó de pagar alquiler, con el ahorro y el aumento de ingresos. Consiguió liquidar todas las deudas en menos de 2 años. Una victoria espectacular. Hoy, en 2025, Elena es dueña de un pequeño negocio. Los hijos están en la escuela. La vida es estable y feliz. Y ella continúa diciendo la frase cada mañana, no porque necesite desesperadamente, no, sino por gratitud y para mantener los canales abiertos, siempre agradecida. Estas historias ilustran algo importante. La frase funciona para cualquier tipo de cumplimiento de deseos, dinero, nuevo cariño, salud, protección, oportunidades. Lo que es mío por designio divino es amplio, suficiente para incluir todo lo que realmente necesitas. Y aquí está el secreto, que Florence raramente revelaba públicamente. La frase no solo atrae lo que quieres, ella también remueve lo que no quieres. Los bloqueos, los obstáculos, las resistencias internas y externas. Es asombroso cuando declaras que lo que es tuyo por designio divino ahora se cumple. Estás también declarando que todo lo que no es tuyo por designio divino ahora se disuelve. Los relacionamientos tóxicos, los patrones limitantes, las creencias sabotadoras. Adiós a lo negativo. Es una limpieza y una atracción al mismo tiempo. Un vaciamiento y un llenado, un fin y un comienzo, una transformación total. Por eso la frase es tan poderosa, porque trabaja en 2 direcciones simultáneamente. Remueve lo viejo, fuera, trae lo nuevo, bienvenido, y hace todo esto bajo la gracia y de forma perfecta. La divinidad en acción. Ahora déjame hablar sobre los errores más comunes que las personas cometen. Al usar esta frase, pon atención. El primer error es decir, sin sentir. Algunas personas repiten las palabras mecánicamente, como un robot, sin alma, sin conexión emocional, sin fe, sin intención. Florence era clara. El universo no responde a palabras, responde a vibraciones. Si dices la frase con duda en el corazón, el universo recibe la vibración de la duda, no la vibración de las palabras. Es una ley universal. Por eso es importante hacer una pausa antes de decir, respirar profundo, conectarte con el sentimiento de certeza y solo entonces pronunciar las palabras con convicción. El segundo error es decir, una vez y olvidar, no sirve de nada. La frase funciona mejor con repetición, no obsesiva, claro que no, pero consistente, todos los días, de preferencia en el mismo horario, creando un hábito, estableciendo un ritual. La constancia es clave. Florence recomendaba, como mínimo, 21 días consecutivos. Ese es el tiempo que el subconsciente lleva para aceptar una nueva programación. Si paras antes, la semilla puede no haber creado raíces suficientes. No te rindas. El tercer error es intentar controlar el cómo. Dices la frase, pidiendo abundancia,
y comienzas a imaginar exactamente cómo la abundancia va a llegar, va a ser aquel empleo, o aquella herencia, o aquel negocio. Error. Cuando intentas controlar el cómo, limitas al universo, lo encasillas, cierras puertas que podrían ser abiertas. La frase incluye de forma perfecta, justamente para que dejes al universo escoger el mejor camino. Suelta el control. Tu trabajo es declarar el qué. El trabajo del universo es definir el cómo. Confía en el proceso. Ten fe. El cuarto error es desistir. Cuando no ves resultados inmediatos, la paciencia es virtud. El cumplimiento de deseos tiene su propio timing. A veces es rápida, a veces lleva meses. Depende de la complejidad de lo que pediste. Depende de los bloqueos que necesitan ser removidos. Depende de los arreglos que el universo necesita hacer. Todo a su tiempo. Ricardo esperó 3 meses antes de ver el primer cambio significativo. Pero él no desistió. Continuó diciendo la frase. Continuó confiando. Y el cumplimiento de deseos vino. La recompensa a la fe si estás en el primer mes y aún no has visto nada. No pares, sigue adelante, continúa. La semilla está germinando debajo de la tierra, incluso si no la ves. Un día, ella rompe la superficie y cuando rompe, crece rápido. Ahora déjame compartir algunas variaciones de la frase para situaciones específicas. Toma nota si estás buscando curación. Puedes decir, la salud perfecta es mía por designio divino y ahora se cumple bajo la gracia y de forma perfecta. Que así sea. Si estás buscando un nuevo cariño, puedes decir, el amor verdadero es mío por designio divino y ahora se manifiesta bajo la gracia y de forma perfecta. Si buscas claridad sobre una decisión, puedes decir, la claridad divina es mía por designio divino. Y ahora se manifiesta bajo la gracia y de forma perfecta. La estructura permanece igual. Solo sustituyes el objeto del cumplimiento de deseos, manteniendo siempre las partes esenciales por designio divino. Ahora, bajo la gracia, de forma perfecta. Florence animaba a sus seguidoras a experimentar, a encontrar las variaciones que resonaran mejor con ellas. Lo importante es mantener la esencia, la mecánica, la vibración. Hoy es Nochebuena, o quizás estás viendo esto en otro momento, de cualquier forma. Esta frase está ahora en tus manos, una herramienta poderosa que ha transformado vidas por casi un siglo. La pregunta es, ¿la vas a usar? Lupita la usó en esa Nochebuena de 1931 y transformó su vida. Don Haroldo la usó y triplicó sus ingresos. Doña Mildred la usó y trajo a su esposo de vuelta de la guerra. Carolina la usó y salió de la pobreza. Todas estas personas tenían algo en común. Decidieron experimentar. Decidieron confiar, decidieron darle una oportunidad a la frase antes de juzgar. ¿Y tú? Vas a decidir experimentar. Pero antes de terminar, necesito compartir algo más. Florence descubrió que existen momentos del día en que la frase tiene un poder amplificado. Momentos en que el velo entre lo visible y lo invisible es más delgado. El primer momento es al despertar. En los primeros minutos, después de abrir los ojos, tu mente aún está en estado teta. Es el estado entre el sueño y la vigilia. En ese estado, el subconsciente está más receptivo. Las afirmaciones poderosas penetran más profundo. Por eso Florence recomendaba decir la frase incluso antes de levantarte de la cama, antes de pensar en cualquier problema.
antes de contaminarte con las preocupaciones del día. Mientras aún estás en ese estado de pureza mental. El segundo momento es antes de dormir. En los minutos que preceden al sueño, estás nuevamente entrando en el estado teta. Es como si estuvieras bajando una escalera hacia el subconsciente. Y en esa bajada, todo lo que dices queda grabado más profundamente. Florence decía que las últimas palabras que dices antes de dormir programan tus sueños. Y tus sueños programan tu día siguiente. Si duermes con la frase resonando en la mente, estás programando un día de cumplimiento de deseos. El tercer momento es el mediodía, 12 horas. El sol en el punto más alto. Florence veía esto como un pico de energía, un momento de máxima potencia. Cuando el sol está en el cenit, todo está iluminado, no hay sombras. Y la luz representa claridad, verdad, cumplimiento de deseos. Y puedes decir la frase en estos tres momentos: al despertar, al mediodía y antes de dormir. Estás creando lo que Florence llamaba el triángulo de cumplimiento de deseos. 3 puntos de anclaje que mantienen tu intención activa durante todo el ciclo de 24 horas. En el día de Nochebuena, este triángulo gana un poder especial porque la energía del día amplifica cada punto. Al despertar en Nochebuena, la expectativa y la alegría elevan tu frecuencia. Al mediodía, las celebraciones y el amor familiar mantienen la vibración alta. Antes de dormir, la gratitud por el día cierra el ciclo de forma perfecta, como un abrazo de la Virgen. Hay también algo que Florence llamaba la práctica del espejo. Es una forma avanzada de usar la frase que potencializa los resultados. Te colocas frente a un espejo, miras a tus propios ojos y dices la frase mirándote a ti mismo: lo que es mío por designio divino, ahora se manifiesta bajo la gracia y de forma perfecta. ¿Por qué el espejo? Florence explicaba que cuando miras a tus propios ojos, estás hablando directamente con tu subconsciente. No hay desvío, no hay distracción. Es una comunicación directa, de ti para ti. Y hay algo más. Cuando te ves diciendo la frase, estás creando una imagen de ti mismo como manifestador. Estás viendo a la persona que te estás convirtiendo, no la persona limitada del pasado, la persona abundante del futuro. Esta técnica puede parecer extraña al inicio. Muchas personas tienen dificultad de mirar sus propios ojos por más de algunos segundos. Esto revela resistencias internas, bloqueos que necesitan ser trabajados. Florence decía que si no consigues mirar tus propios ojos, ¿cómo esperas que el universo te mire? La práctica del espejo no es solo sobre cumplimiento de deseos, es también sobre autoaceptación, sobre reconocerte como digno, como merecedor. A medida que practicas, se vuelve más fácil. Y cuanto más fácil se vuelve, más poderosa se torna la técnica. Cuando consigues mirar en tus ojos con amor y convicción mientras dices la frase, estás operando en un nivel muy elevado de conciencia. Otra técnica avanzada que Florence enseñaba es la escritura de la frase. No solo decir, escribir. Toma un cuaderno, escribe la frase a mano, no digitada, a mano. La caligrafía crea una conexión física con las palabras. Involucra no solo la mente, sino también el cuerpo, las manos, los ojos, los músculos, todos participando del acto de cumplimiento de deseos. Florence recomendaba escribir la frase al menos 3 veces por día. Algunas personas escribían páginas enteras, repitiendo la frase decenas de veces.
entrando en un estado casi meditativo mientras escribían. Y hay algo mágico sobre releer esas páginas después, ver tu propia caligrafía declarando tu abundancia, página tras página, día tras día. Es una prueba física de tu compromiso con la transformación. Algunas personas guardan esos cuadernos como diarios espirituales, y cuando miran hacia atrás, pueden ver el camino. Las primeras páginas escritas con duda, las páginas siguientes con más confianza, las últimas páginas escritas con certeza absoluta. Y entonces pueden comparar con lo que sucedió en la vida real. Los cumplimientos de deseos que vinieron, los obstáculos que fueron removidos, las bendiciones que llegaron. La conexión entre las páginas escritas y la vida vivida se vuelve innegable. Hay también la práctica de la frase en grupo. Florence organizaba encuentros donde decenas de personas decían la frase juntas, al mismo tiempo, con la misma intención. Ella descubrió que cuando muchas personas hacen la misma afirmación poderosa simultáneamente, las energías se multiplican. No solo suman, multiplican. Es como si cada persona añadiera su frecuencia a la onda colectiva, creando una vibración que ningún individuo podría crear solo, como un rezo colectivo en la Basílica de Guadalupe. Por eso este canal existe. Por eso estás aquí. Porque cuando miles de personas asisten a este video y dicen la frase, estamos creando un campo colectivo de cumplimiento de deseos. Estamos sumando nuestras energías. Estamos multiplicando nuestro poder. Imagina ahora, en el día de Nochebuena, en diferentes partes del mundo, personas que asistieron a este video están diciendo la misma frase. Por la mañana, al mediodía, antes de dormir, creando ondas de energía que se encuentran, que se amplifican, que transforman el campo colectivo de la humanidad. Tú haces parte de eso. Desde el momento en que pronuncias esa frase, te conectas a esa red invisible de cumplidores de deseos. Y esa conexión fortalece tu propio cumplimiento. Florence, nuestra querida Florence, creía firmemente que la separación es una ilusión, que todos estamos conectados, que cuando uno prospera, todos nos beneficiamos. Por eso dedicó su vida a enseñar, por eso compartía sus secretos, por eso quería que el mayor número posible de personas aprendiera a manifestar, a traer sus sueños a la realidad. Y ahora, gracias a la tecnología, podemos hacer realidad el sueño de Florence a una escala que ella nunca imaginó. Podemos alcanzar a millones, podemos crear una ola global de transformación, una verdadera revolución de la conciencia, y tú, sí, tú, estás formando parte de esta ola. Al aprender la frase, al usarla con convicción, al compartirla con otros, estás ayudando a elevar la conciencia del planeta entero. Un granito de arena a la vez. Este es el verdadero significado de la Nochebuena, según Florence. No es solo sobre regalos materiales, es sobre el regalo de la conciencia, el regalo del despertar, el regalo de recordar quiénes realmente somos y el poder inmenso que poseemos. En la Nochebuena original, una luz vino al mundo, y esa luz representaba la posibilidad de transformación para toda la humanidad. Florence veía sus enseñanzas como una extensión de esa luz, como una forma práctica de traer transformación a la vida cotidiana, de hacer magia en el día a día. La frase que has aprendido hoy es una chispa de esa luz, pequeña, pero poderosa, capaz de iluminar tu vida entera,
capaz de transformar tu realidad, capaz de hacer que se cumpla todo lo que es tuyo por designio divino, lo que te corresponde por derecho de nacimiento. Úsala. No lo dejes para después. No digas que lo vas a hacer y luego lo olvides. El poder está en tus manos, en tus palabras, en tu intención. Deja un comentario con la palabra frase si vas a empezar a usar la afirmación poderosa hoy mismo. Quiero saber cuántos de nosotros estaremos manifestando juntos, unidos por un mismo propósito. Suscríbete al canal para más enseñanzas de Florence Scovel Shinn. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Alguien que está buscando una luz en su camino. La frase que acabas de aprender puede cambiar la vida de esa persona. Así como cambió la vida de Lupita y de tantos otros a lo largo de las décadas. El poder de la palabra es innegable. Y vuelve después de la Nochebuena para contarme qué sucedió. Los comentarios de este canal están llenos de historias de transformación, de personas que usaron la frase y vieron milagros acontecer. Tu historia puede ser la siguiente. Anímate a compartir tu testimonio. Recuerda, no se trata de creer o no. Se trata de experimentar, de hacer la prueba, de darte una oportunidad a ti mismo. El universo está esperando para responder. Ha estado esperando por mucho tiempo. Todo lo que necesitas hacer es abrir la puerta. Confía, y la frase es la llave. Florence Scovel Shinn dejó un legado de transformación, un verdadero tesoro de sabiduría. Sus palabras continúan vivas porque funcionan. Continúan siendo repetidas porque transforman. Continúan siendo compartidas porque merecen ser conocidas por el mundo entero. Tú ahora formas parte de ese legado. Desde el momento en que pronuncias la frase por primera vez, te unes a una hermandad de manifestadores que se remonta a casi un siglo. Casi 100 años de sueños cumplidos. Y en el día de Nochebuena, cuando la energía está más elevada, cuando los portales están más abiertos, cuando el mundo entero vibra en frecuencia de amor y esperanza. Tus palabras ganan un poder multiplicado. Usa ese poder. No desperdicies esta oportunidad. Di la frase, siente la frase, vive la frase, lo que es mío por designio divino. Ahora se manifiesta bajo la gracia y de forma perfecta. Feliz Nochebuena. Y que todo lo que es tuyo por derecho finalmente llegue hasta ti con amor y luz. Hasta la próxima.